Pues, buenos días a todos. Hoy es de la plataforma de formación continua. Nos acompaña la doctora María Crespo Rodríguez del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que nos va a hablar sobre la delineación con precisión de la rotura meniscal. Adelante, doctora Crespo. Buenos días a todos y gracias por invitarme a participar. Este es un pequeño resumen de cómo vamos a hacer la presentación, aunque pasaré muy someramente sobre la técnica, hablaremos más de meniscos, de consideraciones quirúrgicas, del concepto de rotura meniscal, de algunas clasificaciones que tenemos actualmente, de ISACOS como clasificación general y de algunas roturas con particularidades. Bueno, nosotros ahora mismo estamos siguiendo el protocolo recomendado por la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética. Y sobre la anatomía de los meniscos, pues voy a dar unas pinceladas que creo que son cosas que menos énfasis hacemos, ¿no? Todos sabemos que tienen una función de amortiguación, la forma que tienen, cómo se unen a la cápsula por el ligamento menisco capsular o el ligamento menisco tibial. Yo tenía este esquema de cómo son las fibras de los meniscos, porque siempre se ha hablado de las tight fibers y las fibras circunferenciales, ¿no? Y parece que hay dos tipos de fibras, pero en el año 2020, en el congreso de RSNA que fue virtual, Resnick dio una charla y entonces tenía puesto el esquema de Petersen, ¿no? Y además lo tenía no como en el artículo original, sino que lo tenía coloreado. Entonces yo pues, lo he sacado igual, lo he sacado coloreado, ¿no? Entonces, si os fijáis en este esquema, que se basa en el estudio de microscopía electrónica del menisco, hablan de que hay una capa superficial con fibras entrelazadas, luego hay unas fibras que tienen una disposición efectivamente radial, luego más internamente son fibras circunferenciales, pero también se entremezclan con algunas fibras radiales y luego también tenemos la entrada del tejido conectivo desde la cápsula que también tiene esa disposición radial, ¿vale? Entonces, digamos que la configuración de las fibras del menisco es un poco más compleja que decir hay dos tipos de fibras o en dos direcciones. Creo que esto es muy interesante cuando queremos explicar las direcciones de la rotura. Luego he sacado aquí otro artículo clásico que es Arnowski, que muestra la vascularización del menisco. Siempre estamos hablando de cuál es la zona roja y cuál es la zona blanca, ¿no? Entonces sabemos que desde la periferia va a entrar la vascularización por esa extensión del tejido conectivo desde la cápsula y vamos a tener esa zona más periférica que está bien vascularizada y que por tanto va a cicatrizar mejor, y es una zona en la que las roturas son susceptibles de ser suturadas porque el pronóstico es bueno, ¿no? Entonces vamos a distinguir la zona roja y la zona blanca a nivel conceptual, y a nivel de informe, pues para no pillarnos los dedos porque no sabemos muy bien dónde está el límite entre la zona roja y la zona blanca, pues o la zona no vascularizada, la recomendación es utilizar tres segmentos, ¿no? Dividir en tres partes el menisco de manera que la lesión más externa sería la 0, la lesión meniscocapsular, la lesión en la zona roja sería en la zona 1, la lesión en la zona 2 es esa zona en la que no sabemos precisar el grado de vascularización que puede tener, y luego el borde libre se quedaría como el 3. Este es un artículo clásico que cambió la visión de los traumatólogos completamente, porque lo que hicieron fue seguir 107 casos en los que habían hecho meniscectomía. Veis, por ejemplo, la meniscectomía parcial o la meniscectomía parcial y abierta, y la meniscectomía total tienen unos malos resultados a largo plazo con una artrosis del 80%, mientras que si la rotura es estable y no se operó, o se hizo una sutura primaria o no se hizo ni siquiera la artroscopia, la evolución en cuanto a artrosis es mucho mejor, ¿no? Entonces, a partir de este momento, que en los años 50 los traumatólogos ya empezaron a hacer la meniscectomía parcial, intentar preservar la mayor cantidad posible de menisco, ¿no? Este sería el ejemplo, ¿no?, de cuando perdemos un... ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, pues que ahora ya pueden hacer suturas. Este es, por ejemplo, un kit que tienes cánulas, tienes agujas con distinta disposición, más lineal, más circunferencial.
pues para hacer distintos tipos de suturas, ¿no? Y luego distinguen las técnicas entre dentro, fuera, todo dentro. Y este es un esquema que os enseño de un amigo traumatólogo de Puerta de Hierro, del doctor Diego García Germán, que daba en un curso de artroscopia, ¿no? Para traumatólogos. Entonces, os invito a ver la charla que está disponible o en su web o en YouTube, porque es muy interesante. Él dice, este es mi esquema de cómo yo me planteo las roturas. Entonces, si os fijáis en amarillo, bueno, pues hay que hacer reinserción transósea porque son las raíces anterior o posterior. Luego tiene una zona en verde que es una técnica de fuera adentro. Y luego en azul, fijaros, aquí es un poco más variable. Puede ser todo dentro, ¿no? Que sería, bueno, pues dependiendo del grado de pericia del traumatólogo, versus dentro fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que la técnica, la experiencia, la pericia que tiene el traumatólogo influye muchísimo, ¿no? Y hay que conocer cuáles son los criterios de los traumatólogos con los que trabajamos. Luego he sacado este esquema de una casa comercial para que veáis tipos de suturas, pues por ejemplo, esta sería la rotura en la raíz, ¿no? Entonces hay que reinsertar la raíz y por eso hay que hacer ese túnel transóseo. Una sutura vertical, pues llevaría, o sea, una rotura vertical llevaría estos puntos de sutura y una radial también son puntos de sutura. Aquí necesitan más experiencia o, bueno, es la pericia final del traumatólogo para que esos puntos queden bien tensionados o no excesivamente tensionados y aproximen los extremos, ¿no? Entonces, las roturas radiales son de las más difíciles para ellos. Luego tenéis aquí, por ejemplo, el esquema de cómo es la sutura circunferencial en esta rotura que era horizontal, ¿no? Que en principio son roturas que se han considerado siempre degenerativas y que a lo mejor en la gente más joven se están intentando pues eso, suturar con estas suturas circunferenciales para aproximar los extremos. Nosotros a la hora de definir la rotura seguimos con los criterios clásicos de intensidad de señal y morfología. Estos son los trabajos clásicos que hablaban pues, de la hiperseñal intrameniscal y de no diagnosticar, ¿no? Porque Kaplan pues, ya veía que cuando vemos hiperseñal en el menisco, hasta en el 65% de las veces no había rotura, o de Smet pues, decía seguir más de una imagen, ¿no? Con la rotura para tener un diagnóstico apropiado. Entonces, bueno, es importante no sobrediagnosticar, pero también es importante diagnosticar correctamente, sobre todo los que tienen posibilidades de tratarse, ¿no? La definición de la orientación de la rotura. Esto es una de las cosas que más les cuesta a los residentes. Decidir entre vertical o horizontal, bueno, más o menos parece fácil, pero luego hay una confusión siempre entre horizontal y longitudinal, ¿no? Entonces, si nos acordamos de la disposición de las fibras en el menisco, que no sé ahora por qué no me pasa la diapositiva, me he quedado como bloqueada, no sé por qué no puedo pasar la diapositiva. Hola Ana, utiliza los cursores a ver si te dejas de lado, laterales. No, Pulsa en... ahora he pasado. Bueno, pues si nos acordamos de la estructura tan compleja que tenían esas fibras, se entiende mejor pues, que una rotura horizontal va a ser degenerativa, va a ser una fricción y al final divide en dos capas el menisco que están friccionando, mientras que la rotura vertical va de arriba abajo, puede ser con una orientación radial y puede ser con una orientación longitudinal que se va a extender a lo largo del eje mayor del menisco, ¿vale? Esta es la clasificación de Isacos para resonancia y veis que está distinguiendo la rotura horizontal, la rotura longitudinal, la rotura radial, que también es vertical. El asa de cubo, que es una modificación de esta rotura longitudinal, que se ha extendido anterior y posteriormente y podemos tener un fragmento que se lo coloca en el espacio intercondilio, ¿no? Luego podemos tener la rotura horizontal con un flap, que os enseñaré luego un caso, y luego la rotura compleja. La rotura compleja dice que afecta a dos direcciones o más, pero yo creo que es mejor evitar la palabra compleja o, bueno, no evitarla, explicarla, ¿no? Cómo vemos esa rotura, en qué direcciones las vemos. No poner en el informe rotura compleja del menisco interno.
y sin decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Entonces, bueno, hay que precisar un poco más en la rotura compleja. En este caso vemos una rotura con un trazo que es horizontal, que se extiende anterior y posteriormente en una persona relativamente joven, y en la que ya estamos viendo focos de edema, ¿no? Probablemente de lecaísmo lesional en el cóndilo femoral medial, porque sabíamos que el dolor era una rodilla aguda. Entonces, este paciente, que iba a decir en edad media, pues es susceptible de una reparación meniscal con la sutura esa que os decía circunferencial, ¿no? Para intentar aproximar, siempre y cuando lo que hablamos pues tenga un peso adecuado, unos hábitos de vida saludables, en fin, una serie de condiciones, podría ser susceptible, y estas antes se llaman siempre degenerativas, ¿no? En este otro caso, pues esta rotura que es en la superficie caudal del menisco, veis que es una rotura vertical y parcial. Estas roturas son difíciles de suturar para los traumatólogos, ¿no? Pero sí, sobre todo porque hay que decirles exactamente dónde está para que tengan previsto el acceso por el portal. En este otro caso, una mujer de 82 años, ¿no? Es una rotura radial completa, pues por lo que lo traigo. ¿Qué ocurre con las roturas radiales? Pues que si progresan, llegan hasta la periferia, entonces se separan los trozos del menisco de manera que nos queda un área descubierta, pierde el cartílago en esa zona, empieza a tener cambios degenerativos en la zona donde no tenemos el menisco. Y bueno, aquí en sagital veíais la rotura radial y luego volvemos a ver el menisco degenerado, ¿no? Entonces esto es un pequeño desastre porque va a hacer una artrosis de un compartimento. Este otro caso es una rotura en pico del loro, ¿vale? Con esta morfología que es bastante difícil de suturar. Una mujer joven todavía, en la que tenemos la pequeña rotura del pico del loro, y luego siempre fijaros en otros temas, ¿no? Estamos yendo siempre al menisco porque te dicen meniscopatía degenerativa, rotura meniscal, pero donde aportamos valor nosotros pues es en otras cosas, ¿no? Entonces tenemos aquí la avulsión de la espina tibial, y donde aportamos es en la lectura sistemática, en verlo todo en conjunto. Este otro caso sería un punto, digamos, oculto para la artroscopia, una hidden lesion, ¿no? Entonces tenemos la rotura en la porción inferior en la porción más caudal del menisco. Es un flap, es una rotura horizontal con un flap que baja por el receso coronario, ¿no? En una mujer de 55 años que tiene pues una edad bastante crítica, porque es una persona que está en activo y que una rotura meniscal pues le puede suponer un cambio tremendo, ¿no? Sí, y con la dificultad eso de que hay que orientar al traumatólogo a ese punto en concreto. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de una rotura longitudinal con un fragmento desplazado que inicialmente habrá sido una rotura en asa de cubo y que se ha soltado el fragmento anteriormente, con lo cual tenemos el fragmento atrás, ¿no? Con esta morfología, ¿vale? En una persona bastante joven. ¿Qué es lo que ocurre? La diferencia de tratar un asa de cubo en el momento agudo, que se puede suturar, en una asa de cubo crónica, pues que han pasado 3 o 4 meses, el pronóstico va a ser peor para el paciente, y el pronóstico, vamos, es malo en este caso en el que ya se ha roto el asidero anterior, ¿no? Y tenemos un flap separado, con lo cual ya es meniscectomía parcial y a ver qué pasa. ¿Vale? Muy importante el timing para la artroscopia. Este otro ejemplo, vemos aquí como en vez de un double PCL, en vez de un doble cruzado posterior, pues un triple, ¿no? Porque tenemos los dos meniscos en el espacio intercondilio con el ligamento cruzado posterior. Era un traumatismo de esquí y en realidad no era un asa de cubo, o no eran dos asas de cubo, sino separaciones meniscocapsulares, ¿vale? Este paciente sí que se intentó la sutura por la edad que tenía, pero vamos, que tuvo una re-rotura posteriormente. Bueno, esta es una clasificación para las lesiones de la rampa. Son unas lesiones que se han descrito inicialmente asociadas a una rotura del ligamento cruzado anterior. Entonces tenemos una clasificación inicial de Taunath con una modificación posterior de Grave,
Yo os voy a contar un poco ya la modificada con algunos ejemplos porque son clasificaciones como que tienen muchos detallitos. No sé si es tan interesante saber la clasificación o mejor ir anatómicamente, ¿no? Pero bueno, en el tipo 1 veis que la lesión sería en el ligamento meniscocapsular, ya en el tipo 2 es una rotura parcial y vertical de la superficie craneal. En el tipo 3A es en la superficie caudal, parcial en la superficie caudal. En el 3B la rotura es del ligamento meniscotibial. El 4A es la rotura completa, esta se ve bastante claramente. Y el 4B lo distingue porque es una separación meniscocapsular, ¿vale? Más que separación meniscocapsular y rotura del ligamento meniscotibial. Y luego el tipo 5 yo la verdad que no la he visto nunca todavía, ya cuando la vea pues lo contaré, que son las dos roturas verticales. Entonces este es un ejemplo porque, de la tipo 1 porque no vemos el ligamento meniscocapsular. En esta otra vemos una pequeña rotura parcial, entonces ya como es la superficie craneal y es parcial, pues el tipo 2. Este otro ejemplo sería la rotura del ligamento meniscotibial. ¿Vale? Tenemos otras cosas como que aquí se nos ha roto un fragmento y se nos ha colocado en el espacio intercondilio, además de la rotura del ligamento cruzado anterior, con lo cual ya los tiempos quirúrgicos se les van alargando, ¿no? Porque tienen que hacer la reparación del cruzado y la reparación de la rampa. En el B vemos la lesión del ligamento y una especie de asa de cubo del menisco externo, además de esa rotura del cruzado anterior, con lo cual cada vez la cirugía más compleja. La 4 sería la rotura vertical completa, de arriba abajo. En este caso también tiene la lesión del ligamento cruzado, ¿vale? Y vemos aquí un poquito la raíz, ¿no? Este es un chaval de 16 años, entonces fijaros que tenemos el estudio inicial con la rotura vertical, ¿vale? Luego tenía también el cruzado anterior roto, que también se hizo reparación, y este es el seguimiento posoperatorio, ¿no? Al cabo de un año, bueno, vemos un poquito ondulación en el menisco. Esto clásicamente se decía que la ondulación del menisco no tenía importancia. Bueno, a lo mejor ahora ya la va teniendo, ¿no? Porque ya son meniscos que no quedan igual, aunque no ha habido re-rotura, pero está bastante bien. La misma rotura en una mujer de 66 años. Pues fijaos la diferencia. La rotura es igual de arriba a abajo. Y ya tiene esa pequeña luxación del menisco, entonces contactan las superficies de cartílago, tenemos la lesión osteocondaria y un poquito de edema asociado. En la 4B en un niño de 10 años. Este es un caso de David Llanos e Íñigo de la Pedraja, que son los radiólogos pediátricos de mi hospital. Entonces, si os fijáis, el menisco tiene una morfología globulosa y parece que la rotura es de los elementos capsulares, ¿no? Del ligamento meniscocapsular y del menisco tibial. Y luego asocia esa lesión de osteocondritis o de una lesión osteocondral posterior, ¿no? Entonces, el pronóstico de estos pacientes, si no se repara la sutura, pues es bastante delicado. En este otro caso, varón de 38 años, ¿no? Estamos viendo que tiene la lesión del cruzado, una rotura del cruzado, entonces estamos en el menisco externo. ¿Cómo se produce esta rotura? Pues porque hay un mecanismo de giro, la tibia se traslada anteriormente y tira directamente, a no tener esa sujeción, tira muchísimo también del ligamento de Risberg. La rotura de Risberg empieza por el choque con el cruzado posterior y se extiende al menisco, ¿vale? Y esta es la rotura que vemos en la parte posterior del menisco externo. Este es otro caso parecido, lo mismo. El ligamento cruzado roto y cómo la lesión se extiende al cono posterior del menisco externo, por ese mecanismo lesional. En este caso, mujer de 65 años que tiene el quiste parameniscal del cuerno anterior del menisco externo. Bueno, pues el cono anterior del menisco externo también es una zona difícil de acceder para los traumatólogos y difícil de tratar, ¿no? Entonces estamos viendo una rotura
en un menisco, en una zona que aunque parezca periférica y parece que va a ir bien, pues hay que tratar. Este otro caso, varón, 17 años, con un traumatismo deportivo y un dolor en el compartimento medial, una sensación de inestabilidad. Entonces, cuando vemos el estudio inicialmente, veis una rotura aquí en el cuerno posterior del menisco. Esta es otra orientación en la que ya veis, además de esa rotura, nos falta a lo mejor ver la raíz posterior de cómo se inserta ese menisco. Entonces aquí tenemos que decidir entre si es una rotura en rampa, que como están de moda tenemos mucha tendencia a decir que es una rotura en rampa, o es una avulsión de la raíz posterior, ¿vale? Esa, digamos, sería un poco la disquisición. Si lo vamos a ver en imágenes en fijo, bueno, veis el menisco con esa rotura en el cuerno posterior y hay un momento en el que se deja de ver, ¿no? Y aquí vemos que está un poquito separado. Entonces, el plano axial tan minusvalorado es el que da la clave. Entonces, fijaros, aquí llega la raíz posterior del menisco, luego la rotura tiene esa orientación longitudinal en el cuerno posterior y aquí vemos la avulsión, ¿vale? Tenemos la avulsión de la raíz posterior. ¿Por qué es importante? Bueno, la avulsión de la raíz posterior, además de que genera una serie de problemas en el compartimento y va a degenerar en esa luxación del menisco y en esa artrosis, pues técnicamente para los traumatólogos es difícil de reparar y tienen que tener un material preparado para hacer esa inserción transósea. Esta es la clasificación. Entonces, esta clasificación que propone la PRADE, bueno, pues inicialmente puedes tener una rotura parcial, que para nosotros es difícil de ver, una rotura completa, ya la podríamos ver, sobre todo acordados del plano axial. Luego el tipo 3 hace una especie de asa de cubo, fijaros cómo la rotura diseca hacia el cuerno posterior y hacia adelante, que es un poco el caso que os he enseñado yo del chico. Luego la rotura en oblicua, siempre más difícil de ver por el tema de que en sagital nos va a simular otra cosa. Y luego la avulsión con un fragmento óseo, ¿no? Entonces, si vemos, esta es la técnica que ellos hacen, lo que os decía, necesitan un material especial para hacer esos túneles transóseos en la cavidad, en la tibia. Y entonces necesitan saber antes de que van a hacer este procedimiento que lo van a hacer para pedirlo a la casa comercial. Este es el procedimiento que habían hecho en este chico en concreto, que sí que pudieron hacer la sutura. Estas son las consecuencias de no diagnosticar las roturas de la raíz posterior, pues que al final acabas haciendo la artrosis, en este caso, en este paciente, de las dos rodillas, ¿no? Y este es otro caso que parece lo mismo, pero no lo es. Tenemos la rotura o la separación, ¿no?, del cuerno posterior de la inserción, con lo cual es una rotura en la raíz posterior. También vemos esta imagen separada, ¿no?, de la imagen que simula la rampa, que no tenemos que quedarnos solo con eso, en una señora de 56 años, otra vez una persona en edad activa y que tiene que trabajar, ¿no? Este otro ejemplo, vemos la rotura, que a lo mejor es una rotura radial que empieza y se extiende longitudinalmente y llega hasta la raíz posterior y vemos la rotura en la raíz posterior, ¿no? Y fijaros aquí, el flap del menisco entra adentro. Se parece más a esa complicación que os he dicho del asa de cubo, de un asa de cubo que se desprende anteriormente y entonces el flap migra al espacio intercondilio, ¿vale?, más que a una rotura de la raíz posterior. Y esta en este caso ya no sería reparable por la técnica de la PRADE. Por eso la PRADE, este ejemplo, no lo pone dentro de la clasificación, ¿vale?, porque es una complicación de la asa de cubo. Como conclusiones, pues el radiólogo aporta valor añadido en el diagnóstico de la rotura meniscal cuando realiza la lectura sistemática, cuando conoce la microestructura y la vascularización del menisco, cuando conoce las técnicas de reparación de su equipo de traumatólogos y cuando conoce los puntos ciegos de la artroscopia de rodilla. Este es el radiólogo, bueno, residente de radiología que ha presentado el trabajo en el Congreso Europeo de Radiología de este año, que yo creo que pronto tendréis el póster disponible. Y si queréis hacerme alguna pregunta más.
Estoy a vuestra disposición. Genial, muchas gracias, doctora Crespo. Una presentación magistral sobre el menisco y también con los toques de cirugía ortopédica, que yo creo que siempre da gusto ver un poco más allá de la imagen y las consecuencias que tienen nuestros informes. Hoy también nos acompaña la doctora Anabel García. Buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, tenemos ya unas cuantas preguntas aquí en el chat. Una pregunta muy clásica siempre en estas sesiones del doctor Salva Pedraza, que habla de la inteligencia artificial. Sobre todo, quiere saber cuál es la utilidad de la inteligencia artificial, si existe, en la valoración de la resonancia de rodilla, y en el postproceso, y si nos puede ayudar a hacer unos preinformes más rápidos. ¿Cuál es tu opinión o tu experiencia en ello? Mi experiencia en inteligencia artificial con rodilla, resonancia, pues nada. Pero creo que está lejos, ¿eh? Creo que está lejos, porque pasa una cosa con la inteligencia artificial, los radiólogos nos tendríamos que poner a etiquetar todo, todo, todo. Y lo que pasa cuando informamos la rodilla es que para nosotros el edema es un marcador del mecanismo lesional muy importante. Entonces, yo creo que eso a lo mejor no está reflejado en los informes, pero es realmente el marcador que nosotros estamos utilizando para saber cómo era la lesión, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a lo mejor si hay más colaboración entre los radiólogos y los ingenieros a la hora de designar esos paquetes de inteligencia artificial, pues no sé, es posible, pero de momento el lenguaje natural yo lo veo como una barrera, ¿eh? Para todas estas cosas. Genial. Tenemos una pregunta de Vicente Álvarez Gómez. Una pregunta sobre hallazgos radiológicos. Cuando nos encontramos una imagen compatible con integridad del ligamento cruzado anterior y además lámina de líquido detrás del cuerno posterior del menisco interno, ¿eso sería más probable que sea una lesión en rampa o un falso positivo? A ver, es que yo creo que la lesión en rampa se ha descrito inicialmente con la rotura del ligamento cruzado anterior, pero no tiene por qué estar vinculada. Puedes tener un ligamento que lo veas íntegro y luego también teniendo en cuenta sobre todo mujeres o la hiperlaxitud, pues el ligamento, aunque sea el mecanismo lesional de la lesión en rampa y del cruzado, puede permanecer íntegro, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar mejor esta banda de líquido. Claro, si no ves el ligamento menisco capsular, pues ya es un tipo 1 de rampa. Bueno, yo creo que ha quedado muy clara la respuesta. Una pregunta sobre técnica. Al principio de la presentación has enseñado el protocolo que usáis. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede tardar este protocolo? ¿Tarda unos 15 minutos? ¿Menos? ¿Más? Aproximadamente. La rodilla se puede acortar muchísimo. Pero es que seguro que hay algún jefe de servicio por ahí que me está oyendo. Pero como todo, ¿eh? Se puede acortar muchísimo, pero como todo, los cerebros también se pueden acortar. No, lo digo porque, a ver, es que mira, en el aparato locomotor nosotros hacemos población mayor, lógicamente, pero también hacemos mucha población que está en edad activa, que yo lo he dicho un poco en las presentaciones. Entonces, como radiólogos, el trabajar bien, el hacer informes bien en gente que está en edad de trabajar, ¿no? Y que se puede reincorporar a su puesto de trabajo, repercute en un beneficio social que es tremendo para todos. Entonces, yo sé que normalmente no hablamos de responsabilidad social, pero en este caso la tenemos y desde luego tener a la gente sin trabajar o de incapacidad temporal por lumbalgia o por gonalgia en el siglo XXI, pues me parece que no estamos siendo responsables. Entonces, ¿cuánto se pueden acortar los tiempos? Pues bastante, en muchos aspectos y en muchos protocolos. Muy bien. Y una pregunta más relacionada sobre el futuro de la resonancia de rodilla. ¿Cuál que sería el futuro reto más grande cuando estamos haciendo una valoración
de resonancia de rodilla, ya sea a nivel meniscal o de otro concepto, así como en amplio. ¿El recto? Sí. Hombre, yo creo que lo más importante, como radiólogo, en en el aparato locomotor, que no se te pase una lesión focal ósea. Mm. ¿Vale? Muy importante porque los protocolos, nosotros siempre tenemos un T1 ahí de seguridad, pero sé que en muchos sitios no se trabaja con T1s, pues porque se va muy rápido, se quieren acortar los tiempos y sobre todo para hacer patología de musculoesquelética, pues se va a secuencias que no tienen una buena definición de la médula ósea y yo creo que eso es un peligro tremendo. Creo que eso sí que tiene un impacto importante, ¿eh? Que no se pasen lesiones focales óseas. Estamos de acuerdo. Bueno, y a la espera de que no haya más preguntas de los participantes, hoy nos acompaña la doctora Anabel García. No sé si querías hacer algún comentario sobre qué te ha parecido la presentación, algún dato a aportar. ¿Qué Sí, opinas? bueno, me encantan los casos, como siempre, súper buena casuística, con imágenes muy representativas. Y nada, felicitaciones y destacar varios mensajes que has dado, que a mí me parecen muy interesantes, sobre todo para residentes o gente menos habituada, como por ejemplo especificar las roturas complejas, que has dicho tú, especificar, no decir solo rotura compleja, sino especificar dónde está, cómo son, o sea, hacer ese esfuerzo porque de ello va a derivar la decisión quirúrgica. Luego, por ejemplo, pues mirar siempre el plano axial. Son tonterías, pero que se pasan por alto. Al final, sobre todo el que menos experiencia, van al sagital coronal y ya está. No, mira también el axial porque se te puede escapar algo y es importante. Más cosas. La zona anterior del menisco externo, que es una zona difícil para el trauma, o sea, mirarlo bien, definirla bien, por ejemplo. Lo de la RAM lesión que ya ha salido, que no solamente la vamos a ver lesiones del cruzado anterior, sino también las podemos definir en cualquier, bueno, sí, si el cruzado anterior está normal. Y bueno, hay muchas más que ya no he cogido ni apuntes, no me ha dado ni tiempo. Lo que sí me gustaría incidir en la recomendación de secuencias. Porque es verdad que muchas veces vemos pues eso, que se hacen 3 planos del espacio en DP-FATSAT y ya está. Entonces no hay muchas veces protocolos, son estudios muy rápidos de 15 minutos o menos, pero no tienes un T1, vas vendido y, por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho también meter en los protocolos un T2 para ver muy bien los ligamentos, sobre todo meniscocapsulares. Yo creo que esto también habría que incidir, que claro, si recortamos demasiado las secuencias a un tipo y 3 planos del espacio, nos podemos perder cosas. ¿Vosotros qué recomendaríais? Bueno, yo he puesto al principio el protocolo de la Sociedad Europea, porque veo que es muy importante que haya un consenso en las secuencias, porque aunque vea que la inteligencia artificial está verde, bueno, pues está verde, pero habrá que trabajar todos con las mismas secuencias o lo más parecido posibles para que podamos extraer en algún momento información de algún tipo. Eso sí lo veo una necesidad y por eso creo que es mejor tener un protocolo que sea común a más hospitales, a más centros, ¿no? Que luego quieres añadir una secuencia adicional, me parece estupendo. Yo también tengo mis principios, ¿sabes? También tengo mis gustos y mis preferencias, pero creo que siempre que hay que dejar un poquito el tema personal de me gusta esta secuencia, estoy acostumbrada a esta secuencia, por el bien común, digamos, de tener un protocolo uniforme y sobre todo un protocolo que sea, pues eso, que sea común a otros centros, claro. Sí, sí, bueno, para también comparar y bueno, en un futuro pues andar todos juntos, no sé, desde luego. Bueno, me encantó también pues, ese acercamiento a la cirugía, pues, explicando pues, cómo se hacen las suturas, que muchas veces nos en información radiológica y en ver y cuál, pero nos olvidamos un poco de la visión del traumatólogo, lo que necesita y cómo trabaja, ¿no? ¿Qué es lo que hace?
y también sus puntos ciegos también es muy importante, porque ahí tenemos que incidir porque son cosas que ellos no van a ver y nosotros estamos describiendo. Y nada, un poco más que añadir. Me ha encantado. Muchas gracias. Genial. Y por último, también felicitarte. He estado mirando y había una afluencia de más de 100 conexiones online, que siempre es un gusto ver que estas sesiones tengan tanta difusión y tanta gente pueda disfrutar de este conocimiento. Así que por últimos minutos que nos quedan de la sesión de hoy, no sé si Salva Pedraza le gustaría hacer algún Sí, comentario o una reflexión final. perfecto. Gracias, Ramón. Bueno, primero agradecerte a ti tu moderación, rigurosa y seria, como siempre, y muy bien. Después también agradecerte a Anabel todos tus comentarios. Y Ana, yo creo que irradias entusiasmo. La verdad es que, vamos, yo soy neuroradiólogo, pero me pondría ahora a mirar rodillas porque me ha dado ganas con todo lo que has explicado. Es que es estupendo, ¿eh? La verdad es que da gusto, ¿eh? Da ganas de ser radiólogo de osteomuscular, de verdad, ¿eh? Yo creo que intento siempre hacer un pequeño resumen. Y tú nos has dicho, a ver, señoras, señores, tenéis que hacer como un triángulo de 3 puntos básicos en que tenéis que basaros. Primero, hacer un checklist, mirar todo. Tú nos has dicho, oye, mira sobre todo la médula ósea, céntrate en el ligamento cruzado, el menisco, ¿vale? Pero la médula ósea, el T1, ¿no? Eso es importante. Después la nomenclatura, nos has hablado muy bien de cómo la nomenclatura puede ser complicada. El segundo punto sería la anatomía. Has dicho, oye, hay que estudiar un poco, saber muy bien todo lo que es la microestructura, saber un poco la vascularización, la anatomía que como radiólogos es importante y yo siempre veo a mi equipo mirando un poco las que tenemos de anatomía, eso es importante, la anatomía. Y el tercer punto es conocer a los compañeros de traumatología, lo has dicho muy bien, cuáles son sus técnicas quirúrgicas, cuáles son sus técnicas de reparación, cuáles son los puntos ciegos. Entonces, si conocemos bien la anatomía, si conocemos cómo se va a poder tratar y hacemos bien nuestro trabajo con un checklist, vamos a hacer un buen trabajo para el paciente. No sé si te parece bien este resumen, Ana. Oh, perfecto. Muchas Bien. gracias. A ti, Ana. Oye, seguro que contamos contigo porque da gusto oírte y aprender de todo lo que nos explicas. Y sin más, recordar a la audiencia que mañana pasamos al abdomen. Tenemos a la doctora Lisa Turundaeva de Girona, que nos va a hablar de tumores del estroma gastrointestinal, la enfermedad de los mielrostros. Estáis todos invitados. Bueno, que tengáis un buen día. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Ramón. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Adeu. Ya.